And the card in the bazaar. Tu celular y tu corazón tienen pin. Mateo, por Dios. Listo. Entonces, de hecho, les iba a mencionar que este concepto de cobrar, de tener, todavía llegó en el proceso de la colonización, el establecimiento de la iglesia, de los monasterios aquí en Colombia, de las hermandades, de las fraternidades, lleva justamente a que la iglesia también se empodere en ese tiempo de la colonia, en lo que es el proceso de colonización aquí en América. Y tenemos entonces todavía hasta hace unos años atrás que muchos entregaban sus dineros, sus riquezas, sus fortunas a la iglesia para patrocinar técnicamente la evangelización, que otros conocieran, que la iglesia participara en esos procesos de evangelización, pero la iglesia lo que ha ido acumulando a lo largo del tiempo es una cantidad de dinero, de recursos, de riqueza para ejercer poder y autoridad en el mundo, para gobernar, no precisamente para hacer un proceso de evangelización y ayudar a los pobres, que es supuestamente pues la buena cara que se muestra, pero la realidad es que detrás hay otros intereses bastante oscuros. Pero ahorita no ahondaremos en este tema porque no es lo que nos compete en esta clase. Entonces, dentro de la iglesia se destacó la organización jerárquica, cuyo dirigente supremo era el Papa, y la elaboración del derecho canónico, cuya base estaba en el derecho romano. Entonces, los tribunales judiciales eran también controlados por la iglesia, así que los prelados eran los que eran nombrados en estos puestos de los tribunales. Los que vieron la película de Martín Lutero, pues entenderán de lo que estamos hablando, porque allí el tribunal que juzga a Martín Lutero, ustedes vieron, eran puros monjes, puros sacerdotes. Entonces ahí está, ahí vemos esos elementos visuales, contextuales que nos están organizando lo que ocurría en aquel momento. El Papa definió su autoridad por encima de los emperadores y reyes. De hecho, vimos en la película de Martín Lutero que el emperador de Alemania estaba siendo presionado y quería no condenar a Martín Lutero, pero el tribunal de la iglesia le exigió que tenía que hacerlo y que si no se alienaba, pues iba a tener enfrentamientos con la Santa Sede, con el Papa. Y vemos que los príncipes no estuvieron de acuerdo con esa decisión del emperador, así que presionaron al emperador para que éste defendiera los intereses del pueblo. Y finalmente entonces no se condena, no se entrega a Martín Lutero a la iglesia, a la hoguera o a la horca, bueno, al fusilamiento, lo que dictaminaba la iglesia al condenarlo como un hereje. Sin embargo, eso lleva justamente a que Alemania tenga unas fricciones con la Santa Sede
grandes y que desembocan pues en otros contextos posteriores políticos. De esa manera hay un enfrentamiento del papado con el llamado Sacro Imperio Romano, que es justamente lo que se llama hoy Alemania. Las querellas de la investidura. En el siglo XII, el concordato de Worms se determinó que el papa nombraba a los obispos y el emperador les entregaba los feudos. Entonces los alemanes pusieron esas condiciones, básicamente se sublevaron o se rebelaron contra lo que la iglesia estaba imponiendo en Europa. Para consolidar este poder, entonces, la iglesia estaba el fervor religioso en las clases humildes. Los menos favorecidos siempre han estado a favor de la iglesia, porque pues hay que defender la espiritualidad. La iglesia son hombres santos que sirven a Dios, son mujeres que dedican su vida a servir a Dios. Pero detrás de eso, recuerden que hay otra parte que muchas veces la iglesia no muestra y que realmente existe ahí. Entonces, estaba este fervor en las clases humildes, era reforzado por la reverencia a la Virgen, a los santos y la venta de las reliquias en la cristiandad. Otro elemento que encontramos en la película de Martín Lutero. Uno de los príncipes, el príncipe de Sajonia, tenía una gran colección de reliquias. Y de hecho, el Papa le envió una reliquia, unas rosas de oro que habían sido bendecidas y que no sé qué más cosas, para comprar su voto para que entregara a Martín Lutero, porque era la manera de hacerlo en ese momento. Entonces allí se denuncia justamente esta práctica que va contra la fe. No es correcto eso en la iglesia. Todo lo que se opusiera a la iglesia y sus enseñanzas se enfrentaba a la excomunión, es decir, a ser alejado del seno de la iglesia y en el concepto que manejaba la iglesia, ser expulsado del cielo. Y la Inquisición, que perseguía y enjuiciaba a los sospechosos de herejía. ¿Qué es la herejía? Es pensar diferente a la iglesia. La iglesia dice no se debe estudiar la Biblia, pero yo pienso que debemos estudiar la Biblia, entonces me declaran hereje, me persiguen, me enjuician a través de el Santo Oficio, que era el tribunal de la Inquisición, y ya vimos, bueno, no vimos, pero entonces la Inquisición tiene unas torturas bastante duras. Usted puede revisar en YouTube cuáles eran las torturas de la Inquisición y ahí va a entender de lo que estamos hablando. Las órdenes medicantes es el otro fenómeno que aparece. Entonces, estas órdenes son de monjes que estaban desarrollando una fraternidad dentro de la iglesia, pero que también tenían a su cargo unos procesos educativos. Y ahora entonces estaban estratificados de diferentes formas. Habían órdenes que eran ricas y habían órdenes que declaraban votos de pobreza. Entonces surgieron dentro de esos los predicadores que exaltaron la pobreza, es decir, el voto de renunciar a la riqueza para servir a la iglesia. Y entregaban pues esa riqueza a la orden monástica. Y dentro de esas órdenes pues entonces estaban los dominicos y estaban también los franciscanos. Justamente dentro de ellos pues el fundador de los franciscanos es Francisco de Asís. Él era un hombre rico, adinerado, hijo de una buena familia. Sin embargo, renunció a toda esa riqueza y la dedicó a la iglesia, la entregó a la iglesia y creó la fraternidad de los franciscanos, que predicaba una pobreza voluntaria. Es decir, para ser miembro de esta fraternidad, usted renunciaba a la riqueza. Al renunciar a la riqueza, la entrega a la fraternidad y vive entonces bajo los principios de la fraternidad. Los dominicos, fundados por Domingo Guzmán, combatían la herejía, por lo que convertían en los integrantes del Santo Oficio. Normalmente eran quienes formaban parte del Tribunal de la Inquisición. Y dentro de estas órdenes entonces estaban las universidades. En las ciudades se fundaron donde los hijos de los burgueses se les impartía el conocimiento. Entonces las clases privilegiadas fueron
invitadas a asistir a estas universidades y allí se les enseñaban justamente. Eso es lo que lleva al surgimiento de las escuelas catedralicias, que son pues uno de los antecesores al sistema educativo moderno, que fueron sustituidas por las escuelas monásticas, que eran las que habían funcionado durante la Edad Media Alta. Entonces ahora en la Edad Media Baja funcionan las escuelas catedralicias, que se convierten en esos centros de saber. Es decir, si lo entendemos así, las escuelas monásticas serían los colegios y las escuelas catedralicias serían las universidades. Entonces aquí van los que tienen la capacidad de pagar, de financiar, de entregarle al clero, que era el dueño de la universidad, parte de esa riqueza para que su hijo entonces sea educado. Eran privadas, por decirlo de esta manera. La fama alguna de ellas atraía a estudiantes de lejanas tierras, impulsando a los maestros y discípulos a organizarse para garantizar así una independencia y autonomía. Entonces empiezan a sobresalir algunas de ellas y que se convierten en las grandes universidades que hoy destacan en el mundo. Entonces hablemos algunas de ellas. Las primeras universidades, los maestros eran miembros de las órdenes medicantes, fueran franciscanos o fueran dominicos, que constituyeron a los maestros seglares o maestros fieles a la Iglesia Católica. Las universidades que se destacaron en aquel momento, entonces está la Universidad de París, la Universidad de Oxford en Inglaterra, la Universidad de Bolonia en Italia. 3 grandes centros que hoy en día siguen siendo grandes en conocimiento, en ciencias y que son universidades de renombre. Aquí tenemos el campus de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Como vemos, es una construcción medieval que fue levantada justamente con ese concepto que está allí. ¿Listo? Nos queda claro entonces todo esto de la Edad Media Baja. ¿Alguna pregunta? Entonces le invitamos No, para señor, que gracias. lea, profundice, haga las 2 actividades que hay de la Edad Media para que pueda comprender todo el campo de lo que ocurría en aquel momento. Si puede, tiene espacio, le gusta la historia, véase la película de los caballeros, así se llama. Hay otra que es la de el rey Arturo, que le van a ayudar a construir pues elementos que estaban en ese marco cultural. Y puede profundizar acerca de la Inquisición, que es el otro elemento que hemos mencionado ya en la parte final, que también estaba en el contexto de la iglesia. Listo, les deseamos una feliz mañana, que el Señor les bendiga. No sin antes recordarles que solo nos queda una clase y luego vamos para los exámenes ya del periodo. Así que desde ya no se dejen coger más del tiempo. Hagan lo que tienen que hacer hoy y no lo dejen para mañana porque puede ser demasiado tarde. Un feliz día, que Dios les bendiga.